Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución humilde, pueblerina, y más todavía, más profundo, allá en la ruralidad, pero con ancho ánimo, le dan servicio a ese prójimo afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, una enfermedad sumamente costosa y agresiva contra el cuerpo humano, o los órganos, o el órgano que afecta. Entonces, brindarle apoyo a un paciente de cáncer en una zona rural apartada es una labor extraordinaria, propia de una persona de cristianísima formación. Yo creo que vale la pena que los dominicanos y las dominicanas de buena formación cristiana apoyemos ese tipo de instituciones que son muy necesarias cuando tenemos estados tan deficientes y tan derrochadores. En forma manirrota manejan los recursos y sin planificación, gasto. Entonces esas poblaciones que están atrapadas en la pobreza, la falta de activos para hacerle frente a enfermedades como esta, solo tienen esa mano de Dios que le ampara y esa vocación de servicio que puedan tener en las comunidades, gente de esta formación, y entonces tratar de salir a camino como puedan, resistiendo una enfermedad, repito, catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio.
otro espacio para usted apoyar a los salesianos que forman jóvenes que están en alto riesgo. Gente sin beneficio, sin oficio y sin beneficio. Presas fáciles de la delincuencia y allí los forman para que sean buenos ciudadanos. Santo Domingo, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Y precisamente, como nosotros siempre estamos haciendo críticas de esas conductas manirrotas, y lo hemos dicho tantas veces, que probablemente deseo diciendo tantas veces eso, o repitiendo, pero siempre hago la aclaración. Como yo me siento formado desde mi juventud, formado en ese ambiente de balaguerismo gobernante, tengo que admitir que aprendí a ver desde el Estado el manejo, no voy a decir pulcro, de los bienes públicos, me voy a ahorrar eso, pero el uso racional de los recursos y el celo con esos recursos cuando ya eran recaudados. Después de recaudar ese dinero, no se perdía un centavo en este país mientras gobernaban aquellas autoridades de las que huelga citar, porque todo el mundo sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces yo me formé en aquella escuela viendo cómo los recursos públicos, había corrupción con los no recaudados, porque usted venía con un embarque, pasaba por aduanas, volaba los reglamentos y pasaba su mercancía, pagaba ahí a 2 o 3 corruptos. Y usted pasaba esa mercancía volándola, como se dice, y afectando el Estado, al fisco. Bien, ese dinero no llegaba al fisco. Era un robo al Estado, indiscutiblemente. Ahora, eso existía en regímenes como el que yo me estoy refiriendo, al régimen de Balaguer. Pero dinero recaudado no se perdía. ¿Por qué? Porque había un absoluto control, diríamos, centralización total del gasto público. Y el presidente de la República, que era un hombre de comportamiento franciscano con el manejo de los recursos, entonces le daba un uso racional a aquello. Y todo el mundo tenía que seguir un patrón de trabajo, que usted mismo se sentía vigilado, porque si usted hacía una inversión en cosas que no eran muy útiles o útiles para la institución, el gobernante le tomaba eso en cuenta y lo separaba del cargo. Pero eso no pasa hoy aquí. Estamos ante gobiernos que son derrochadores, gobiernos que gastan el dinero. Entonces, esas instituciones como la que yo acabo de mencionar, instituciones de servicio al prójimo, usted las ve que viven ahogados, asfixiados, buscando recursos, pidiéndole a todas las almas que puedan aparecer en este mercado persa que es este país, a ver quién puede ayudarle, para ellos ayudar al prójimo. Mientras tanto nosotros vivimos, las autoridades viven en un derroche. Verbigracia, ayer yo mencioné que nosotros debíamos 74 mil millones de dólares a este país, que era una vergüenza, digo yo, hacerle a nuestra orografía protectora y generadora del agua con la que nosotros vivimos, que son las cordilleras, las montañas, nuestros macizos montañosos. Que tratar de explotar esa riqueza, porque ahí hay una riqueza minera y eso no se puede pensar en un país que tiene tantas necesidades. Muy bien, eso es lo que justifican las plumas y voces de alquiler, o plumas y voces de equivocados de mala fe y otros equivocados de buena fe, porque hay de todo.
Y yo decía, pero ¿cómo es posible que se pueda justificar un país que no califica como país minero por lo pequeño que somos? Y además porque esa riqueza minera está atrapada en la misma área donde nacen nuestros acuíferos, nuestros manantiales, nuestra agua dulce, el agua de vida del pueblo dominicano y de la fauna y de la flora. ¿Y cómo correr un riesgo? Nosotros hemos dicho de usted destruir nuestras fuentes de agua para privilegiar una minería, porque la minería ahora genera riquezas inconmensurables para el país. Visto así, tienen razón. Pero ¿qué lo derrota? Esto. Esto lo derrota lo que yo decía ayer. Debemos 74 mil millones de dólares aquí. Tal vez yo me equivoqué con 1.000, pero 1.000 yo no creo que sea una gran diferencia. Deuda pública consolidada vuelve a superar los 73 mil millones de dólares. O sea, que son más de 73, es decir, cerquita de lo que yo dije ayer que este país debe. ¿Ustedes creen, pueblo dominicano, que nosotros debemos sacrificar nuestra orografía, nuestros acuíferos, nuestra fuente de vida, nuestra sangre del pueblo dominicano y de las generaciones futuras? Debemos sacrificarla nosotros para que autoridades como las que tenemos se den el lujo de gastar 73 mil millones de dólares. Esa riqueza la hemos gastado en este país, de los cuales se han gastado un dineral, 45 mil millones de dólares, nada más en educación. Claro, la conversión se hace en dólares, pero 2 billones de pesos en el Ministerio de Educación y miren el resultado que tenemos ahí. Entonces, ¿ustedes creen que estas autoridades y esta generación política que tiene el pueblo dominicano merece que el pueblo dominicano le ponga en sus manos el futuro de sus generaciones del porvenir por explotar una riqueza minera cuando hemos votado 73 mil millones de dólares prestados? Tenemos una deuda pública. ¿Cómo justificar y que explotar una minería? Porque necesitamos más recursos. Este Estado necesita más recursos de lo que se le ha permitido. ¿Ustedes creen que explotando el oro del Romero y el ferroníquel de Miranda y el oro de aquí de Cotuí, de Sánchez Ramírez, vale usted degradar este país para sumar más dólares a todo este gasto demencial que ha tenido la República? Entonces, no califica. No es nada más que el país no califica como país minero, es que no calificamos para manejar una riqueza de ese tipo y explotar esa riqueza, corriendo nosotros, no el riesgo, no, porque ya eso no es correr riesgo, eso es asesinando las fuentes hídricas sanas de agua dulce para la salud del pueblo dominicano, no la salud, no la supervivencia del pueblo dominicano. Debe esa riqueza explotarse, debemos exponer las generaciones futuras para buscar más dólares, porque hay que aprovechar el precio, como dicen los economistas y muchos vividores que han vivido todo el tiempo del Estado Nacional, profesionales de la economía, y te lo voy escribiendo y hablando y voceando de todo, que me respondan esto. Si vale la pena explotar la minería de República Dominicana cuando las autoridades y los políticos de este país han gastado 73 mil millones de dólares, debe este país. ¿Dónde está esa riqueza? Si le agregamos más del oro y del oro del Romero y del ferroníquel de Miranda, van a gastar más. Verbigracia, 750 millones de dólares de un contrato de Aerodón. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa millonaria suma? ¿Dónde están? Ese sería el mismo destino del Romero y el mismo destino de Miranda. Igual. Y ver una clase política paseándose, estrujándonos las riquezas adquiridas o mal adquiridas,
que tiene uno la esperanza de que el cuarto de los quintos o el cuarto proverbio de Salomón se cumpla. Los bienes y la riqueza mal adquirida no son de provecho. Parece que se pierden, se van. Y por más que usted tenga más dinero, usted no lo puede llevar. Al final termina diluyéndose. O se van por manos que tal vez no contribuyeron en nada para usted generar esa riqueza mala vida. Y son los que al final tal vez se benefician de esas riquezas. Pero todo se vuelve sal y agua, como se dice, porque eso se deshace. La materia se transforma. Decía, es del Lavoisier. Creo que fue del Lavoisier. Bueno, químico extraordinario. Muy bien. Yo creo que eso es convincente para que el pueblo dominicano haga conciencia y le ponga un freno a esos deseos inmoderados de riqueza que tienen los políticos, queriendo que se explote, y algunos tecnócratas que quieren que se explote la riqueza minera a expensa de esa riqueza acuífera que tenemos. Y no solo acuífera, sino de la biodiversidad completa, porque era lo que decíamos ayer, refiriéndonos a lo que dice don Eleuterio, que somos la biodiversidad más rica del planeta, del globo planetario, o una de las más ricas, de las más diversas. Y entonces arriesgarse a eliminar eso, a dañar eso, para darle más recursos a una generación que puede ser catalogada como la generación más voraz de vividores que ha tenido la historia republicana de República Dominicana, o la historia política de la República Dominicana, porque aquí desde Roldán y sus encomenderos de la época en que el descubridor vino a la isla, se está depredando y robando en este país por los que detentan poderes. Entonces hay que preservar esa riqueza minera que esté ahí, se quede ahí cuando no tengamos agua, como decía yo ayer, cuando no tengamos biodiversidad, cuando ya haya desaparecido lo faunístico y hasta lo florístico haya desaparecido, y quedemos los seres humanos como zombies en este territorio, en este secarral que será la isla, porque imagínense lo que hay de aquel lado. Entonces tal vez esa riqueza se pueda explotar, esa riqueza minera, para comprar convertidores de agua salada, desalinizar agua, y para que subsistamos, no para que existamos, para que subsistamos en este secarral que será la isla de la Española o Quisqueya, junto a aquella tribu de depredadores inconscientes, gente tribales, de mentalidad primitiva, y todavía con ese estigma de esclavitud y de negritud y de esos complejos de mediocridad o de inferioridad que arrastran, y entienden que todo lo que no lleva ese nigérrimo color no es la pureza humana. Todo lo que sea blanco o gris, o lo que sea amarillo, o lo que sea mulato, eso no existe para esas personas que están al oeste de la República Dominicana. Pero lo vamos a dejar por ahí, porque vamos a seguir haciendo estas reflexiones que yo creo que son válidas para los que están siempre acechando la riqueza nacional para llevársela para sus propios
lados. Hoy también, una coincidencia, casi una coincidencia, con lo que señalábamos nosotros en esta semana. Yo cuando me refería a todas esas actitudes que ha tomado la autoridad policial, estimulado por las autoridades del Ministerio de Interior y Policía, que se han declarado en un celo excesivo por imponer el orden o controlar el desorden, pero todo es de acuerdo al cristal o el color, de acuerdo a cómo está, vamos a decir, el camaleón. Es mimética la acción policial. Prueba, miren lo que pasó en el Belloso. Un síndico, un alcalde del PRM se resiste porque él es íntimo amigo del presidente de la República. Ustedes se imaginan, voy a hablar de muertos, cuando don Gregorio Mora, que en paz descanse, fue detenido o se envió a que se le detuviera una brigada de medio ambiente, el general Candelier, que era el jefe de Foresta en esa época, y mandó a detener a Gregorio Mora. Yo me imagino que Gregorio Mora, don Gregorio Mora, que en paz descanse, repito, pudo haber pensado, no, pero yo voy a llamar a Balaguer, porque ¿cómo este señor me va a mandar a meter preso a mí? Porque yo derribé unos árboles aquí en mi finca, un hombre que produce millones de pollos y que produzco riqueza inconmensurable y pago mis impuestos. Pero ese señor, que en paz descanse, repito, no se atrevía a llamar a Balaguer. Mira, doctor Balaguer, fulano me está metiendo preso. Óigame, yo me atrevo hacer estos relatos, porque uno habla de muertos, hay que respetar la memoria de los muertos, pero yo creo que son ejemplos, y hay vivos, porque Candelier está vivo, pero el señor Gregorio Mora, uno de los hombres más importantes del agro en este país, un héroe del agro, vamos a citarlo, porque fue un emprendedor tremendo en la crianza de pollos y gallinas y la producción de huevos de este país, y además pionero, de los pioneros de este país, que en paz descanse. Pero ese señor fue detenido. ¿Por qué? Porque hizo un daño ambiental. Este señor hace un daño no ambiental, sino a la nación, como un traidor, ese señor alcalde de Belloso. Y la autoridad nacional entonces no se atreve a actuar porque es un íntimo del partido del gobierno. ¿Usted cree que un país se puede manejar así? Eso no está bien. Entonces ese alcalde de Belloso lo que debió haberse traído amarrado. Y cuando llamara a Luis Abinader o llamara a Paliza, que probablemente puede ser su gran amigo de allá de Puerto Plata. Mire, caballero, usted es un violador de la ley. Aquí no llame para eso. Que eso no es verdad, que en este régimen se va a tolerar que usted haga un campamento de haitianos allí cuando la autoridad nacional está comprometida con esto. Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque anda el cristal, el color, se mimetiza, se camaleoniza también, o se camaleonea también la situación y se ponen los colores, inmediatamente se hace una especie de amalgama o de arcoíris y comienzan los colores a distorsionarse y terminan siendo daltónicos los policías y los guardias que van a tratar de detener a un pelafután, porque díganme ustedes, señores, un encargado de distrito de una comunidad apartadísima allá y fíjense el nivel de autoridad que ese caballero y de resistencia a la autoridad que ese señor brindó en el día de ayer o antes de ayer. Entonces esas cosas no se pueden tolerar. Eso hay que aplacar, eso hay que pegarle el pie de la ley, la bota de la ley a esos elementos. Pero lamentablemente la política comienza a influir en esas cosas. Vamos a seguir después de una breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien, yo leí este artículo hoy jueves de José Luis Tavera. José Luis Tavera escribe en directo a página de opinión del periódico Diario Libre todos los jueves y escribió este jueves La insoportable convivencia dominicana. Muy bien. Y este señor, José Luis Tavera, es una personalidad de este país, porque es un hombre que él es abogado, creo que evangélico, cristiano, una iglesia cristiana, una cosa. Pero él es un escritor y conoce de este pueblo, cómo es el pueblo dominicano. Y él es un estudioso, no sé si también es parte, como abogado, también es sociólogo, pero él conoce bien, con detalle, el comportamiento de los dominicanos, humanos, y a veces nos humanizamos muchísimo y nos deshumanizamos también en muchísimas veces. Bueno, ese es el comportamiento dominicano. Pero esto que él escribió hoy, La insoportable convivencia dominicana, yo nada más voy a leer el último párrafo, porque es que tiene esa coincidencia con lo que decíamos nosotros aquí, con estos excesos policiales. Y advirtiéndole al PRM, tengan cuidado que van a sacar 28. En el 28, van a sacar 28 y van a terminar en el 28, porque van a terminar locos. Esa fue de mis premoniciones, o admoniciones, tal vez como la puedan interpretar. Porque usted no puede estar haciendo cosas también que sean tan excesivas, que vayan en contra de esa idiosincrasia, de ese comportamiento muchas veces que lo da el barrio, el tigrismo, y todas esas cosas como yo quise explicar aquí, el comportamiento de los barrios, en aquellos barrios que están en las periferias de estas ciudades como Santo Domingo. Esos barrios sin luz, sin agua, con malos servicios o escaso o ningún servicio. Basura acumulada, la falta de respeto, la indigencia léxica propia del barrio y de la gente que tiene bajo nivel de educación y de comportamiento, todo ese relajamiento de los valores éticos que hay en la barriada,
La gente tiene un baño común para 24 familias que viven ahí atrás. Las niñas ven, hay un fardo que es lo que tapa la puerta de ese baño común de todo el mundo. Señores, es así que se vive ahí en esas zonas. Vamos a estar claros. En esas barriadas, en esos tugurios, muchas veces, atrapado esa población allí. Cuando esa población logra subir a la calle y está a las 11 de la noche, a las 10:30, él está en un parque, decíamos nosotros aquí. Usted va y le lleva esa bocina al colmado. Y esa gente se quedan sin diversión. Ellos no pueden jugar, dominó, no pueden beberse su cerveza, su trago, que se lo fía el colmado. Y hay gente que vive del chiripeo y de todas esas cosas. Entonces, yo decía, usted va y le lleva esa bocina, y eso es una crisis en ese barrio. Póngale la advertencia, mira, bájame el sonido, no pueden usar esa bocina tan alta. Pero recordar que el vecino de ahí no le molesta esa bocina tan alta, ellos no le molestan porque ese es un modus vivendi. Así es que se vive en el barrio. Entonces yo decía, tengan cuidado, lleven eso con calma, pero esta dama que está, ella tal vez quiere figurar o quiere salir más de la cuenta en los medios y ganarse todas las notas y una mujer de pantalones, como se dice, queriendo destacarse, y una autoridad que es represiva en sí misma y además que no tiene la formación. No vale que le digan que hay reforma ni nada y que le aumenten los salarios, siguen siendo los mismos policías de este país. Entonces, yo decía, tengan cuidado porque hay que llevar cierta prudencia. Así mismo decía con estos motoristas, uno sabe que los motoristas son imprudentísimos, pero no todos son imprudentes, pero son 3 millones de motocicletas. Entonces hay que ser político también. No es que yo sugiera que se tape el desorden o que se cubran a los desorganizadores o los delincuentes y todo este grupo de este tigrismo barrial y que se quiere llevar todo por delante y que quieren andar como le da la gana. No, pero hay que tener cierta, cierta prudencia, cierto manejo con esa gente, porque hay gente que vive atrapado en el lodo, como se dice, atrapado en el tugurio. Bien, ¿qué dice este señor? Que es un profesional de muy buena formación, don José Luis Tavera. Que pienso, sigo pensando, que coincidimos, casi o cuasi coincidimos en lo que yo planteaba ayer, o antes de ayer, no recuerdo. Dice él, en nuestra cultura, el desorden es propio de los comportamientos festivos. El desorden, óigase bien, el desorden es parte de los comportamientos festivos. Y uno sabe a qué clase que se refiere. Y es que los canes, el teteo y los coros de calle son para algunos lo que fue el pan para los franceses del siglo XVIII, cuya escasez motivó en parte su gran revolución, 1789 a 1799. No quiero imaginar lo que pasaría si a ciertos dominicanos les coartaran esa forma abusiva de alegrar el espíritu. Como diría el ex magistrado José Alberto Cruzeta, amigo de nosotros, sería atentar contra el derecho a la alegría. Y esa amenaza en estos lados tumba gobiernos. Ustedes están oyendo. ¿Por qué coincidimos este señor y yo? Porque eso prácticamente fue lo que yo quise decir. Claro, yo no lo he dicho con esta prosa elegante que él pueda tener y todo, pero estamos coincidiendo. ¿Por qué? Porque eso no es de rigurosa observación, es de simple observación. En este país lo que tenemos es edad también para narrar cosas que hemos visto y que hemos visto comportamientos de la gente, que nosotros lo hemos visto y lo sabemos que es así. Y por eso
Muchas veces hay gobernantes que son tolerantes y van dejando que ciertas cosas sucedan, aunque con cierto celo, con cierta vigilancia, porque los excesos se van, los extremos, y se vuelven, diríamos, caóticos o qué sé yo, de la violencia termina ya en la gravedad de los casos, no sé cómo sería ya la anarquía. Entonces ya cuando viene la anarquía ya eso es terrible. Entonces hay que tener cuidado porque es que mire lo que dice ese caballero, ese profesional del derecho y de la sociología, vamos a decir también, o del comportamiento humano, de la filosofía, qué sé yo, o sea, es que es una realidad, hay que saber cómo manejar estas cosas. Eso pasó también, no hay duda, que cuando Candelier, con ese celo que le puso a los bienes del medio ambiente, los políticos comenzaron a preocuparse, porque todo el mundo sabe que la gente del campo, en los tiempos en que se iniciaba, o no que se iniciaba, en los tiempos de la dureza, en los controles del medio ambiente, todavía no se habían implementado aquellas políticas de gas propano para toda la población dominicana, y eso se hizo conciencia, se concienció la población dominicana de que tenía que consumir el gas propano, principalmente en las zonas rurales, para evitar los daños al bosque. Entonces, después que Balaguer vino con esa política de expandir las estufas en las zonas rurales, entonces la gente hizo conciencia que había que preservar el bosque. Ya entonces ese celo excesivo de Candelier cuando fue jefe de Foresta, entonces ya los políticos del Partido Reformista comenzaron a decirle a Balaguer: pero presidente, vamos a perder las elecciones porque este celo, este exceso de celo lleva a la gente también a mucha desesperación. ¿Qué es lo que está pasando? Usted tiene que quitar Candelier, ponga otro que lleve la cosa porque es que vamos a perder las elecciones. Y Balaguer se especuló que dijo: bueno, reconozco que es un personaje de mentalidad primitiva y hubo que buscar un mecanismo para sustituirlo. Y él se sustituyó a Candelier el tiempo que el Partido Reformista defendía la parte política, pues sabe que el exceso de presión en pueblos como estos no es fácil, porque la gente se resiente también y hay ciertas, qué sé yo, ciertas libertades que se le dan a los pueblos y hasta el tigrismo, como dice este señor José Luis Taveray. Y uno lo sabe porque así es que son estos países, lamentablemente. Y eso es lo que tenemos. Con estos bueyes que están varando este terreno, como decía Martí, creo que de Martí la expresión, no sé. Son con estos bueyes que aramos. Bien, señores, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Los empresarios locos porque regularicen haitianos. Pero ya lo dicen a la franca, vimos el caso del señor Rainieri, porque en eso es que ellos están. Porque es que esa mano de obra no reclama. Esa mano de obra no reclama. Ustedes se imaginan los mismos obreros haitianos, ¿dónde duermen? En las construcciones donde ellos están trabajando. Muchos, la gran mayoría duermen ahí. Si es un mal, duermen ahí. Porque imagínense encima de un saco, de un cartón, o una colchoneta de esta, qué sé yo. Así que duermen. Esa gente no reclama un baño. Señores, los obreros de las zonas bananeras, los obreros haitianos, las mismas normas del Eurogap, normas europeas para las exportaciones de banano, reclamaron que había que tener agua limpia en los baños, agua abundante, baños adecuados. Óigase bien, baños adecuados, papeles de higiénico, toallas, jabones adecuados y todo, agua para los obreros, y que había que cumplir con todas esas
especificaciones o condiciones para tener la calidad de exportadores a ese mercado especial que es el mercado europeo. Y yo recuerdo, en agricultura, tuvimos que ir a auxiliar a los bananeros. ¿Y qué le llevamos? Las máquinas perforadoras para hacerle pozos y servirle agua, poner ellos sus bombas y servirle agua en abundancia y baños adecuados, limpios, higienizados, para que esos obreros trabajadores que preparan las manos, lavan los guineos y lo mandan a las cajas y de ahí lo mandan a la bodega de los barcos o a los furgones, con todas esas condiciones sanitarias, higiénicas, si no, no lo recibían allí. Entonces, ¿ustedes creen que los constructores le dan esas facilidades a esa mano de obra haitiana? Entonces, andan pidiendo que regularicen. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? ¿Cuánto han regularizado aquí? Como decía yo, el padre Regino, el padre Ricuá, todos esos sinvergüenzas, curas, sinvergüenzas, carnetizando haitianos como si fueran hijos de ellos. ¿Dónde están esos carnetizados? Todo aquí con nombres castellanizados y las mujeres pariendo y ya ellos tienen 30 y 40 años y ya soy dominicano porque yo no conozco Haití. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted es dominicano porque usted nació aquí si la Constitución dice que no? Que usted no lo es. Usted sigue siendo haitiano, vaya, busque todos sus documentos como haitiano, hijo de haitianos ilegales. Y luego usted puede decir que tiene muchísimos años aquí, quisiera que me hicieran dominicano. Pero vamos a hacer la cosa legal, leal. Entonces los dos periódicos, el Hoy y el Diario Libre, son dos periódicos pro-haitianos. Su línea editorial se alinea con quién, con el dueño. Los dueños del Diario Libre, ¿quiénes son los dueños del Diario Libre? Los mismos que opinan que sigamos regularizando. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, ¿cuánto vale un video? Digo yo. Porque nada más que exista una evidencia
puede haber un comportamiento tan servil, un comportamiento tan qué sé yo, tan sumiso, de sumisión o de adicción con una personalidad política, como es el caso de Donald Trump con respecto al señor Vladimir Putin. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tienen? Porque ese comportamiento del señor Trump, eso es algo increíble. Y sus funcionarios, señores. Hoy yo leí lo que dice una de las personalidades, diríamos, del arte popular de los Estados Unidos, que es Bruce Springsteen, el jefe de voz, una voz, esa voz emblemática, un hombre con una voz como rasgada, qué sé yo, esa voz intimista que tiene Bruce Springsteen, un cantante extraordinario. Y uno de los hombres de esos artistas que los que son internacionales de verdad, dice Springsteen: Estados Unidos de Norteamérica está en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora. Oiga qué acusación. Siempre en esas implicaciones que se atribuían a Putin con respecto a esas elecciones del señor Trump, era buscando la forma de que ganara Trump. Y Putin jugó todas sus cartas a que ganara Trump, porque es que tiene algo con Trump. ¿Cuál es la amistad? ¿Cuál es ese compromiso? Esa sumisión. ¿Por qué tan sumiso? Tan partidario, canciller prácticamente de la Rusia putinista. Oigan, ese comportamiento, 2 horas habla con Putin, no ha encantado ni Ucrania, ya tú ganaste esa guerra. Además, tú no llegaste aquí por el lodo. El lodo fue lo que impidió que tú tomaras a Kiev, el lodo de Ucrania. Oye, ¿cómo se devolvió? Por el mismo lodazal se devolvió entonces. Yo creo que una de las enfermedades más malas que tiene el ser humano es la del mal juicio. Si uno pierde el buen juicio, yo creo que es una enfermedad catastrófica para un ser humano. Porque, señores, vamos a hacer el escudo dorado, proteger a Estados Unidos de los misiles. Pero ¿y quién es que hace alarde de misiles poderosos, de que llegarían en segundos y explosionarían en ciudades norteamericanas? Pero el señor Putin es tu amigo que está haciendo. Y entonces, ¿a quién es que uno le va a creer? ¿De quién Estados Unidos tiene que protegerse? Porque si esos son sus enemigos y él lo trata como sus grandes amigos, entonces yo no entiendo, esto es un gasto innecesario. El señor Trump le dijo al señor Bruce Springsteen: usted está sobrevalorado, usted no es más que un imbécil y más tonto que una piedra. Esa fue la respuesta de Donald Trump, porque se sintió dolorido, porque el señor Springsteen lo maltrató con eso, porque le ha dicho una verdad terrible. Pero es que Estados Unidos es lo que nosotros hemos dicho. ¿Qué es lo que está pasando con el trumpismo? Señores, ver lo que pasó, la vergüenza y la humillación que pasó ese joven canciller de Estados Unidos, secretario de Estado Marco Rubio, ese senador Kane de Virginia, ese hombre lo humilló. ¿Por qué? Siempre recuerdo ese libro, o ese libro de los carpinteros de Balaguer. ¿Quiere conocer a Mandito? Dale un carguito. Marco Rubio, un joven, brillante, senador de los Estados Unidos, cuando era senador, anti-Trump, dijo que Putin era un genocida y que Putin era un matón, un criminal de guerra. Eso fue las declaraciones de él. Pero Kane lo agarró ahora siendo canciller de Estados Unidos. Y daba pena ver a Marco Rubio patinando sin querer admitir que el señor es un matón, pero que ya tú lo habías definido como un matón. Porque si él no lo hubiera dicho antes,
Que lo negara ahora está bien, pero es que el cargo, la adhesión a ese cargo, el putinismo está metido en el trumpismo. Entonces eso es una combinación. Pero también con Tillerson. Cuando Marco Rubio era senador republicano, pero contrario a Trump. Rex Tillerson, que yo he hablado mucho de ese caballero, esos petroleros del primer gobierno de Donald Trump, que fue el secretario de Estado, el mismo cargo que tiene Marco Rubio hoy. Y Tillerson fue al Senado. Y Marco Rubio prácticamente lo asesinó, como dicen, haciéndole ver que Putin era un criminal de guerra y un hombre pedido por la Corte Penal Internacional y que era un asesino. Y Tillerson se negaba, porque Tillerson es un petrolero que tenía negocio en Rusia, íntimo amigo de Donald Trump, porque es que hay esa ligazón. Y Marco Rubio asediaba a Rex Tillerson para que admitiera que Putin, el amigo con el que se estaba negociando, era un matón, como lo dijo Joe Biden. Sí, él es un criminal, es un genocida también. Joe Biden lo dijo responsablemente. Pero Marco Rubio ha tenido que retractarse buscando la forma de escapar y daba pena. A mí me dio pena ver a Marco Rubio, honestamente, siendo interrogado por ese señor, el senador Kane, y el senador, otro senador ahí que lo entrevistaron con respecto al cargo y a todas estas relaciones y negociaciones que se están llevando a cabo. Y lo apabullaron, una vergüenza, verdaderamente una vergüenza. Entonces el régimen de Trump, yo no sé por dónde que va, ha roto las relaciones con Europa, prácticamente tiene a Europa como sus enemigos, cuando son los verdaderos amigos de Estados Unidos. A Alemania me gustó que el secretario, el canciller de Alemania dijo, Friedrich Merz, Alemania va a retornar, vamos a tener el ejército más poderoso de Europa. Yo he pedido y he dicho eso 1000 veces aquí. El día que Alemania vuelva y se haga poderosa, que Putin parece que eso lo hizo sentir muy mal, y inmediatamente salió con unos ensayos lanzando unos cohetes rapidísimos y llenos de cabezas nucleares y todo eso. Pero si Alemania se rearma y vuelve a ser aquella Alemania decisiva, óigame, y decisoria, va a ser la de Villadiego, va a venir el respeto en Europa. Y parece que Alemania, ese es el plan. ¿Ustedes se imaginan esa Alemania con armas nucleares? ¿Ustedes creen que es verdad que Rusia va a estar haciendo alarde de cosas y de guerra y de cosas así? Entonces, Europa se va a armar, se va a preparar, porque ellos saben que la guerra va a venir. Vendrá mañana una guerra si dejan que ese genocida de Rusia siga en ese afán expansionista y de querer dominar todo lo que es frontera de Rusia. Explíquenme ustedes, ¿no hay naciones? Allí lo que hay son imperios. Imagínense ustedes. Bueno, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica su blog La Pregunta. Los hechos de la actualidad son impredecibles. Esas son sus reflexiones de esta semana, que espero que todos les agraden esas lecturas de recto juicio, de razón y de palabra, y más con este nuevo look que lleva el doctor Castillo, que está tan actualizado como los periódicos, con su barba tupida y su bigote. La verdad es que el doctor Castillo es un hombre actual, esa es la verdad. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.